Hace meses que el Ejecutivo, en realidad, junto con el Ministerio Público, vienen siguiendo las pistas de quiénes o cómo operan dentro de DETAVE. Esta unidad que se encarga de las fiscalizaciones y verificaciones de los productos en los puestos de control a los camiones que ingresan con productos a territorio paraguayo. ¿Qué pasó? ¿Fue una coincidencia que justo haya tocado cuando Ramón Benítez era director de esta unidad, coordinador de todo el equipo? ¿O en realidad estaban tras las pistas de esos jefes de los distintos puntos, Iván? No, ¿conoces el dicho tipi sapcajú hoy tipe ipona? Sí. Escoba nueva siempre va re bien. Sí. Bueno, es lo que se podría aplicar en este caso. Vamos a hacer una cronología. Empezamos por el caso de DETAVE o por la historia del general Benítez para contextualizar. ¿Por qué el general Benítez estaba ahí? Bueno, el cargo en realidad, eso explicaba hoy Osvaldo Cáceres en Crimen y Castigo. Nosotros le conocemos al general Benítez como el jefe de DETAVE. En realidad había sido su cargo, era coordinador, o sea, titular de la coordinación de inteligencia aduanera, que es una instancia que está por encima, había sido del DETAVE. O sea, no era director de DETAVE. No era jefe de DETAVE, era el jefe del jefe de DETAVE, había sido. En realidad tenía un cargo más relevante. Bueno, y yendo directamente a la investigación, nos remitimos a agosto del año pasado, elecciones presidenciales. Sí. Gana Mario Abdo Benítez. No, abril. Perdón, la asunción de Mario Abdo Benítez. El 15 de agosto. 15 de agosto, bueno. El 5 de septiembre fue nombrado en el cargo el general de brigada en situación de retiro, Ramón Ernesto Benítez Amarilla, tiene 57 años de edad. Él fue nombrado como una especie de compensación, ya supe, porque él había sido uno de los candidatos también a presidente de la República. Por el creó su propio movimiento. Claro, Movimiento Reserva Patriótica, que básicamente aglutinaba a oficiales y suboficiales retirados de las fuerzas públicas, entiéndanse Policía Nacional y principalmente Fuerzas Armadas de la Nación. Bueno, el general Benítez siempre, o durante su campaña, sostuvo un discurso muy crítico contra Mario Abdo Benítez y contra Efraín Alegre. De hecho, nosotros el 20 de febrero de 2018 le habíamos hecho una entrevista en el programa Momento Justo de Radio ABC Cardinal. Yo le pregunté particularmente aquella vez, general, ¿no vas a ganar? Y él medio enojado respondió que 2 millones de reservistas militares... Ahí está, esta es parte de aquella transmisión que hicimos en la radio. Él se presentó con un candidato a diputado también de su movimiento. Básicamente, para no sacar mucho tiempo, él dijo aquella vez que 2 millones de reservistas, insinuó que 2 millones de reservistas tal vez le podrían ayudar. Y le preguntamos, pero tenés enfrente a un Mario Abdo Benítez, a un Efraín Alegre. ¿Sabes qué dijo? Mapiola Mario Abdo Benítez. Da que te oí subir, dijo. 2 millones de reservistas, mucho más que lo que recibió Mario Abdo Benítez. Correcto. Dijo en votos. Que Mario Abdo Benítez hizo de la política un negocio. Así, bastante agresivo fue su discurso en aquel entonces. Es más, habló de que su filosofía era no comprar la dignidad ni la conciencia, de no venderse. Hablaba en aquel entonces. Entonces, con un discurso tan agresivo, era algo así como para mantenerlo calladito, le dieron ese cargo. Le crearon en realidad un cargo que prácticamente estaba en el organigrama, era algo así como después del director nacional de aduanas. O sea, que recurrieron a su experiencia de militar, de estratega y otros elementos. Y era, a ver, no sé si idóneo, pero reunía el perfil técnico, vamos a decirle, para... De inteligencia. De inteligencia y operativo, porque los agentes de DETAVE, o sea, que son funcionarios de aduanas, tienen ese perfil operativo, también efectúan operaciones, por ejemplo, intervenciones en las riberas, o persecuciones contra vehículos, contrabandistas, cosas así. Pero ¿qué pasa? Según el informe y según los datos oficiales, coincidentemente cuando el general de brigada Benítez fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en septiembre del año pasado, cuando eso también llegó una carta anónima, ñan de cobra. ¿Y qué decía la carta? Esa carta anónima supuestamente revelaba en detalle el esquema que ya estaba montado desde hacía varios años y que de hecho era un secreto a voces. Estas imágenes corresponden a la casa del general en situación de retiro Ramón Benítez cuando fueron a contabilizar, a identificar el dinero que fue fotocopiado, autenticado
autenticadas las copias Sí. y el billete entregado a Ramón Benítez. Asimismo, los billetes. mientras Benítez asumía, supuestamente hasta el presidente de la República ya estaba al tanto de que en DETAVE había un esquema corrupto. ¿Pero a él le dieron la misión de desbaratar eso? Ahí está el tema, precisamente. Buena pregunta, ¿por qué? Porque, a ver, supongamos que efectivamente Marito y compañía, Emilio Fuster, que es el ministro, es el coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, tiene rango de ministerio, o rango de ministro en realidad. Él ya sabía o ya manejaba el esquema corrupto que supuestamente operaba. Pero igual le nombraron a Benítez. Y ahí entonces, o fue un Paco Vapiré para Benítez, fue una trampa, vamos a decirle, o le probaron a ver si él se ayornaba o no. Si simplemente se acomodaba al esquema y también lucraba con él. De igual modo, Iván, Sí, el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, dijo que cada director le rendía hasta 100 millones de guaraníes semanal ¿a quién? a Benítez. Claro, por eso te decía, el esquema ya funcionaba, o sea... Pero entonces Benítez aquí, no voy a ahí, creer que claro, Benítez se chupaba, se quedaba con toda la plata. Bueno, espera, ahí para. O sea, en honor a la verdad tenemos que decir, no es que Benítez, el general, llegó a DETAVE, vamos a montar un esquema de corrupción. No, ese esquema estaba. Lo que él hizo y quedó comprobado, ahora y seguramente va a ser ratificado en un juicio, es simplemente beneficiarse. Simplemente eso. Julio Fernández, el director nacional de aduana, en la conferencia de prensa que ofreció en el Palacio López, medio que fue muy tímido al responder quién le había nombrado a Benítez. Incluso preguntaron, ¿él era el último de la cadena o también llegaba más arriba? Y nadie supo qué responder. Porque, a ver, yo no voy a creer que Benítez sea, primero, tan poderoso, autosuficiente, omnipotente, Bueno, correcto. Se autosostenía. No, que él nomás. Que era su propio pilar. Que era tan autónomo, ¿verdad? Exacto. No, bueno, pero que no necesitaba rendirle cuentas a nadie. Correcto, pero ahí está el punto, Javier. Si rendía, ¿a quién lo hacía? Al director nacional. Porque Benítez no llega a DETAVE porque le llamó el director nacional de aduana a decirle, che, Benítez no quiere ser jefe del DETAVE. No, él tuvo su caballú. Él tuvo su padrino político que lo colocó, que lo hizo nombrar en DETAVE. Muchos dicen que el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, que de hecho de la mano de él ya había llegado a ser comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en el anterior gobierno. Entonces, si es que Benítez no era el último de la cadena y él rendía a alguien más, ¿a quién lo hacía? ¿A su jefe directo, el director nacional de aduanas, o a su caballo político? Esas son otras preguntas que se deben responder. Porque evidentemente él no concentraba todo el dinero que se generaba. Dentro de esta estructura, a ver, 12 eran los identificados, sobre 12 pesaba orden de detención. Sí. 5 fueron detenidos el viernes. Sí. El sexto se presenta el sábado y el séptimo se presenta hoy. Y octavo. Y el octavo también. Sí. Bueno, quedan 4. 4, sí. ¿Cómo funciona el esquema? ¿Cómo funcionaba? En septiembre, como te decía, llegó esta carta anónima y ya empezaron las investigaciones. Benítez en el centro y arriba. Arriba. A partir del 10 de marzo Sí. se iniciaron oficialmente las persecuciones de cada uno de los integrantes de este esquema corrupto. 10 de marzo. A ver, acá estoy buscando mi calendario a ver cuántos fines de semana. ¿Por qué? La rutina era la siguiente. Cada viernes el general Benítez recibía el dinero de la recaudación de todos los puestos de control. O sea que Fiscalía tiene conocimiento a partir del 10 de marzo. A partir del 10 de marzo, a ver, 10 de marzo fue domingo, o sea que más o menos ya se puede Un mes, 16 ese días. Ese fin de semana, vamos a suponer que el viernes 8, 15, 22, 29, 4 viernes en marzo y ahora serían 5, 12, 19 y 26. El 26 ya no porque fue, y sí, justo el viernes fue. 6. 8 viernes. 8 viernes, durante 8 viernes este esquema fue seguido de cerca. ¿Y qué es lo que se detectó? Lo siguiente, que todos los jefes de puestos de control de DETAVE venían cada viernes de mañana, salían de sus respectivos puestos y por el camino Petapecuare, Oyotopajicuay, con uno de los jefes que era a su vez el que
recibía la plata de sus colegas y el que le traía... Venía a rendir. Sí, y ahí está el esquema para que se entienda. Ramón Benítez, el jefe de TABE. Cada viernes de mañana, Freddy Rubén Gauto, ahora imputado y encarcelado, que era el responsable de la oficina en Cruce Carolina, Canindeyú, salía de su destacamento, de su puesto y venía hacia Asunción. Freddy Rubén Gauto, entre paréntesis, había sido asaltado en el año 2017 sobre la Ruta 7, cuando venía precisamente un viernes trayendo plata. Una banda de piratas del asfalto le asaltó a él, a su secretario y a un policía. Todos salieron heridos. Él reportó el robo de 2 millones. Se decía que en aquel entonces traía 2.000 millones. Ladrón que roba ladrones. Nunca se dio a conocer oficialmente el monto. Bueno, Freddy Rubén Gauto salía de este puesto de control de aduana en Cruce Carolina y traía la plata. Espera poco ratito, Sí. significa, ¿te acordás de aquella vez que asesinaron a la subjefe de aduanas del Alto Paraná, de Ciudad del Este? La señora. La señora. Claro, y también. El famoso maletín. ¿Y te acordás que Primer elemento que nos hace sostener que sí había una rosca. Fíjate, Este es otro elemento. La siguiente publicación, este es del día siguiente del asalto, un sábado 29 de julio, o sea, viernes ocurrió, cuando él venía. O sea, era un secreto a voces que los viernes ellos traían la plata. Piratas del asfalto habrían llevado recaudación en negro del TABE. Se descubre ya domingo. Advertíamos ya esto en el año 2017. Bueno, Freddy Rubén Gauto salía y venía de su puesto de control. Otro de los encargados, vamos a ver en el esquema también, Alberto Fernando Andriotti Figueredo, allá vemos, encargado de Amambay, Concepción y Alto Paraguay. También salía de su puesto y venía. Dos ya son, ¿verdad? Sí. Oscar, 3 puntos luego tenía a cargo. Correcto. Óscar José Zamudio Vargas, el de Kepis. Él era el de puesto acá de Vista Alegre, camino al Chaco. Sí. Ahí en Chaco. Ahí luego le detuvieron el viernes. Ahí luego, bueno, él salía y también ya venía. Este Óscar Zamudio Vargas ya tiene una denuncia del año 2016, cuando supuestamente pidió una coima de 2 millones de guaraníes. ¿Sabe a quién? A un tipo, a un fletero que llevaba machimbre a Puerto Elsa, porque cuando eso estaba inundada la zona y él llevaba machimbre para la construcción de viviendas provisorias. No pudo avanzar debido justamente a la inundación. Entonces, y el fletero le dijo, no, pero si yo acabo de cruzar por acá, no, paga 2 millones, si no te vamos a remitir y vas a tener que pagar 40. Bueno, el tercer jefe, ese es el que estamos mencionando. Ya. Porfirio Figueredo Vázquez, encargado del puesto de Iguazú en Alto Paraná. Él se presentó hoy. Allá le vemos Porfirio Figueredo. Este Porfirio Figueredo, en el año 2017 creo, ahí vemos 2012, él había denunciado increíblemente al entonces jefe de TABE porque supuestamente lucraba con vehículos que entraban en contrabando desde Brasil a Pedro Juan Caballero. Él ya había denunciado luego también un esquema corrupto y había denunciado al jefe de TABE en aquel entonces, siendo el subjefe en Pedro Juan Caballero. Este esquema que hoy salta, él ya había denunciado, él mismo, este que ahora está procesado. Ahí son 4 jefes que venían. Entonces, o no compartieron con él como él esperaba, o si no puedes contra ellos, únetelos. Y algo así, pero él ya le denunció al jefe de TABE en aquel entonces, Ricardo Sarabia creo que era. Él le denunció. Yo como subjefe de TABE acá en Pedro Juan Caballero le denuncio a mi jefe directo, el jefe de TABE, porque él deja entrar vehículos en contrabando de Brasil. Algo así fue. ¿Y sabe quién era el fiscal que atendió la denuncia? Arnaldo Yucio, el fiscal anticorrupción. Ya sabía. Bueno, 4 jefes. El quinto jefe, volvemos al esquema, allá vemos abajo Nelson Dani Dielma, encargado del puesto en Hernandarias, Alto Paraná. Allá lo vemos. El de, a ver, sería debajo del que tiene Kepis. Nelson Dani Dielma es un antiguo funcionario, un antiguo aduanero, que ya había sido investigado en el año 2002 por enriquecimiento ilícito. Este Nelson Dani Dielma es el que le esperaba, ya cerca de Asunción, ahí lo vemos, a todos sus colegas, los demás jefes de puestos de TABE. ¿Por qué? Porque Nelson Dani Dielma supuestamente traía ya luego su recaudación y le esperaba a los demás jefes, juntaba toda la plata y se iba y se reunía con el general Benítez cada viernes de noche. Las entregas se hacían en un hotel en San Lorenzo y en la casa del general en el barrio Campo Grande de Asunción, cerca del superviaducto ese. A unas cuadras, detrás de ese círculo de suboficiales que está. Círculos oficiales de las Fuerzas Armadas. Bueno,
Así operaba el esquema. Entonces, como ya se enteraron, como ya sabían todo lo que pasaba, 8 viernes de seguido, la Senat y la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando empezaron a monitorear, a vigilar. En medio de la investigación identificaron a un sapo, a un delator, a un soplón. ¿Qué contó todo? Le apretaron, básicamente le apretaron y le dijeron, mira, sabemos bien que vos estás metido en este tema y te damos una de dos. O te vas con ellos o te usamos como testigo y nos ayudas a echarle a todos los otros. ¿Y accedió? Accedió, de hecho, él fue el que llevó la plata el viernes último a la casa del general Benítez. Su grabación es la que Su grabación distorsionada porque fue protegida por la fiscalía, este sapo. Pero hay una perlita. Cuando fueron a la casa del general Benítez a recoger el dinero que previamente había entregado este delator, no solamente encontraron los $1.500 que le llevó este último, había más dólares y guaraníes, porque justo otro jefe aduanero había llegado antes a la casa. Es decir... Era un aguantadero la casa. Es decir, vino antes, se adelantó otro jefe y vino directamente por cuenta propia y de manera unilateral a dejar su parte, o el general guardaba muy bien sus ahorros. Una de dos. ¿Cierto que tenía guardada la plata bajo el colchón? Que ahí encontraron los agentes cuando fueron a hacer el allanamiento. Ese detalle los investigadores se reservaron. Ese y muchos otros. Y la famosa... Lo que sí te puedo decir es que él... bueno, viste, me está tirando la lengua. Pero hay de muchas eso cosas se que trata, no pidieron ¿o no? no contar. Bueno, el general, como todo militar, tan meticuloso, tenía una bitácora. Tenía apuntes, o sea, él se iba, no sé, cargaba combustible por 100.000, anotaba. Todo tenía anotado. Y de hecho, producto de esos apuntes, es la lista de supuestas coimas que se pagaban, incluso a periodistas. Así funcionaba este esquema corrupto en el DETAVE. Esta mañana, ahí está, estos nombres aparecen anotados en la famosa bitácora, en la agenda del general. Antes de eso te quiero decir otra cosa también. Ojo, a no perder de vista otras instituciones que trabajan o que trabajaban con la DETAVE. ¿Cuál es la institución que maneja el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi? La DINAC. ¿DINAC? Sí. ¿Y qué tiene que ver la DINAC con DETAVE? Y a través del transporte Del aeropuerto aéreo manejado por también, DINAC. claro. Correcto. Supuestamente los $1.500 que fueron recogidos para ser llevados a la casa del general fueron recogidos del aeropuerto, del puesto de control del aeropuerto. Pone un poco de vuelta en la lista. Bueno, y acá también tenemos que Ahí hay algunos Vamos que a ser trabajan claros de noche y acá. madrugada. Sí. No, espera. Área policial. Rufo dice, esta es la nómina o los nombres o los apuntes que Así fueron estaba encontrados. anotado. Sí. Y esto confirmado por Arnaldo Yucio, ministro de la Senat. Dice, sí, porque ABC Color dio a conocer esta nómina. Y dice, sí, así mismo está, efectivamente, esa lista es cierta. Así está escrito, dice. Dice la Senat, confirma. Ahora, y te digo por experiencia propia, no es por defenderle a los colegas. Cierto, tal vez estos cobraron y tal vez no. Pero así como entre nosotros, así como en muchos rubros, entre los periodistas también hay colegas inescrupulosos que generalmente van y cobran efectivamente e invocan a otros colegas para cobrar más. O sea, me voy yo a cobrar al Ministerio del Interior y digo, le voy a llevar a Javier Panza también su parte. Sí, toma. Y el que está dando ese dinero demasiado flojo va a ser, bueno, toma, llevarle. Y claro, amigos, si vos y yo trabajamos juntos. No, pero si Pero, es que por no ve favor, resultados, Iván. si no ve resultados... Eso ocurre, No, eso ocurre. Pero No. una vez va a pasar. Una vez le vas a joder al que te está dando Y la después plata. te va a controlar si es que le hiciste el Si trabajo como cumpliste, corresponde. no. Viste, por supuesto. Ocurre. Bueno, Yo lo que me pregunto es Sí. algo, Iván y Javier. Primero vos preguntabas si es que esto, además del general Benítez, también hay algunos responsables hacia arriba Claro. de la estructura. Y me pregunto también, si nos vamos para atrás, ¿será que vamos a poder encontrar, es decir, ¿será que la Fiscalía va a poder ir para atrás, ya que el esquema está montado y sucesivamente venían personas en ese cargo y probablemente continuaban con esto? Esta lista
la viralizaron a través de Senat. El propio ministro Yucio esta mañana, desde ayer que viene hablando de esto. No. Sí. En la conferencia de prensa ya se hablaba, claro. Sí, yo estuve en la conferencia de prensa el sábado de mañana en el sí. Palacio de López. Bueno, desde el sábado que vienen hablando. Tiraron hoy, como bombita. Claro. El asunto es que cuando tiras un dato como esto, tenés que tirar la lista. Claro. Pero ¿qué está pasando acá? Hablaron de que también existe una lista de otros funcionarios que se iban a entregar la plata y también que supuestamente hay una lista de empresarios importadores que también pagaban. Por ejemplo, para que el camión en el que transportaban su producto declaraban 5 pero cruzaban 10 en los controles. O sencillamente para liberar ese cargamento que ni siquiera tenía documentación. Dueños de supermercados, por sobre todo. Es que nosotros... Esa lista de empresarios también tienen que dar a conocer del mismo modo que dan a conocer esto. De hecho, nosotros no entendimos, Javier, el sábado de mañana. Del mismo modo que dan a conocer la lista de los 11 jefes, porque al final de cuentas, esos son operarios. Esos jefes, mi intención no es retirarles responsabilidad ni eximirle de culpa y pena, porque uno sabe perfectamente lo que hace, conoce la responsabilidad penal de eso. Esos 11 jefes de los puestos, ellos son de la logística nomás al final de cuentas. O son de la logística, son los que juntan la plata, claro, envuelven y llevan. ¿A quién? A Benítez. Claro, pero también ya están identificados en teoría los civiles y contrabandistas que eran los que le entregaban el dinero a esos jefes de puestos. O sea, no es que estos jefes de puestos que le traían a Benítez, bueno, viernes quiero plata. No. Ellos desde el lunes empezaban a juntar. Tomatero, don fulano, tráeme que ya tu parte. El martes, claro, cebollero, don mengano, tráeme ya tu parte. Así iban juntando durante la semana. Que se baila a dos. Siempre. Claro. Siempre. O un grupo grande, pero en pareja siempre. Bueno, y volviendo a la lista. Hablamos, hoy ABC Cardinal habló, por ejemplo, con Rufo Diana. Dice Rufo Ñandutí. Efectivamente, en Radio Ñandutí hay un colega que se llama Rufo Diana. Él dice, sí, nunca a mí me ofreció nada, nunca, no soy yo, o al menos yo no recibí. Es más, él dice, nosotros los cronistas de radio nos movemos mediante instrucciones de productoras. O sea, yo por mi cuenta nomás no me puedo ir a un procedimiento de TABE, dijo él. Gabriela León, que es la colega de Telefuturo de nuestra área, del área de policiales, ella también dice, sí, yo me voy a coberturas, pero no soy yo. O sea, nadie dice soy yo, o efectivamente, nadie te va a salir a decir, sí, yo ni cobro coima, ¿verdad? Pero ¿dónde está lo peligroso en esto? Efectivamente lo que vos decís. ¿Por qué filtran lo de los periodistas nomás y no de los empresarios? Porque ellos se llenaron la boca diciendo, hay grandes empresarios que están identificados. A ver, esta mañana le hice entrevista a Yucio, al fiscal René Fernández, y les insistí, Benítez no opera solo, él no es tan poderoso como para poder sostenerse a sí mismo. Yo creo que él se benefició, él fue un beneficiario de turno. A ver, él vino simplemente para en ese momento... La mala suerte le tocó justo durante su gestión, se hizo la intervención. Espera, yo no creo en la mala suerte, no creo en la coincidencia. Acá tuvo que haber un objetivo. ¿Por qué en este momento en particular? ¿Por qué en este momento en particular? O es una lectura política. Pensemos, o económica. Ahora estamos tratando la reforma tributaria. Los empresarios todavía no están de acuerdo con el gobierno. Y no es tipo, mira, miren que si ustedes me joden, yo les jodo. Estoy tirando nomás una idea. A ver, porque... A ver, no, yo puedo hacer lectura política. ¿Cómo inició esto? ¿Cómo dice que le llegó la información supuestamente? Una carta anónima. Una carta yo tampoco anónima, creo. Una carta anónima de quién, de alguien que sabía exactamente los puntos en donde se pagaba la ¿Quiénes pagaban? ¿Cuánto pagaban? Claro, es decir, información privilegiada que solamente puede tener el gobierno. De hecho, el general Benítez fue el último en ser incorporado a este esquema. O sea, él cayó ahora y él empezó a cobrar. No, a ver, co-estructura coco y Maite Guarema. Eternamente. Es más, si uno mira la forma de vida de todos estos directores, se va a encontrar con que efectivamente es imposible que con el salario que perciben tengan 3, 4 vehículos de alta gama. Es decir, a ver, esta estructura opera hace siglos. Ahora, ¿dónde está la cabeza? Porque ¿a quién le compartía Ramón Benítez la plata que recibía?
o se la embolsaba todo él, o distribuía con su jefe o con estos periodistas. Bueno, y por eso te digo, Javier, o sea, Ramón Benítez, ¿a quién respondía él? Evidentemente él tiene un caballú que le colocó ahí. Así como dieron a conocer esa lista de periodistas, que me parece muy bien, tienen que dar a conocer, es más, y si no tienen, ese es el desafío que tiene este gobierno y el Ministerio Público, de identificar para quién recaudaba en todo caso, o con quién compartía la plata Ramón Benítez, porque Pepe le gustó. Y a ver, no solamente a quién le compartía, la lista de quienes pagaban tienen que dar a conocer. Ah, no, pero ahora van a recurrir información de inteligencia delicada que estamos cotejando. La Senat ya hizo eso, emitió un comunicado. Es cierto que esos nombres aparezcan en la agenda de alguien que ahora está procesado por asociación criminal y por ser el recaudador, en otros términos, no es lo mejor que le pueda pasar a esos periodistas, definitivamente. Pero que estos nombres de periodistas no sean en realidad el eslabón que solamente se vaya a conocer. Acá tenemos que conocer también quiénes son los empresarios que pagaban eso, porque el gobierno está detrás de esa evasión, de aquellos que no pagan el impuesto pero sus productos ingresan para que sean vendidos a nivel local. Y no es solamente el de pacotilla o el que cruza ahí de Puerto Falcón a territorio paraguayo con 2 o 3 latas de aceite. Eso no es nada comparado con esta estructura que estaba operando. Un jefe aduanero, un jefe de TABE también había fallecido en un accidente de tránsito de Avenida de Ciudad del Este. Se le habían, en la escena del siniestro, dentro de su vehículo completamente destruido, se habían encontrado, creo que algo así como 1.600 millones de guaraníes en efectivo, hace un par de años. También, él venía un fin de semana, era venía a Asunción y traía 1.600 millones de guaraníes. Su familia, hasta lo último, había peleado porque se le entregara a ellos ese dinero. Me acuerdo del caso. Bueno, y ¿qué se hizo al final? Y su familia había peleado. Yo no sé, honestamente no sé. ¿Cómo quedó? Claro, cómo quedó, porque en principio la fiscalía había incautado. Reclamaban la plata. Sí, 1.600 millones creo que era. A ver, por eso justamente, si es un esquema ya estructurado hace muchísimo tiempo, el gobierno de Mario Abdo Benítez estaba en pleno conocimiento. ¿Por qué ahora precisamente? ¿Para quién es este mensaje? Políticamente yo no creo, ¿sabes por qué? Y discúlpame, Javier. Porque Ramón Benítez no es un objetivo político de peso de quilaje. No, pero yo no me refiero pero él es un peso, no, es el espera, más gordo, evidentemente. Voy a tratar. Lo que vos estás diciendo es que con esto el gobierno ahora quiere justificar, por eso nosotros queremos cobrar estos impuestos. Podría ser eso, o podría ser, miren que yo sé que ustedes que se están oponiendo, fulano y fulano, también evaden, así como la mitad de sus productos están en regla, hay otra parte que evade, y si ustedes me joden, miren que yo voy a hacer esto. No sé, yo el declaro 5 pero ingresa 10, ese es eterno. O el no declaro luego y te pago nomás voy y me voy. No, ese también. Porque en uno de los audios el general Benítez, por ejemplo, le ofrecían 1 millón de guaraníes por cada carga de tomate que venía. Y él dice, Sailento Pea, es más, él dice, no es que solamente le vamos a dejar pasar, le vamos a custodiar para que lleguen bien, dice. El servicio no incluía solamente abrirle el portón para que entren. Garantizar. Sino abrirle el portón y llevarle de la mano hasta su casa. Bueno, ahí está. El esquema de cómo operaban en Detave, hacía falta. Sí. Hacía falta que caigan estos pero jefes de estos puestos. Es muy chico otra vez Insisto. El esquemita que echaron. ¿Ramón Benítez se quedaba con toda la plata que le recaudaban? No creo. ¿A quién le compartía? Te dije yo al empezar, Escoba Nueva siempre va re bien. Acordate en el gobierno de Lugo, los maletines de los funcionarios de puertos. ¿Te acuerdas que también eso quedaron todos sin Bueno, y por eso te digo, y ahora porque empieza el gobierno de la cadena de protección, de seguridad de esos maletines. Correcto, pero a lo que voy haciendo nomás la comparación, ¿verdad? O sea, cada gobierno que inicia siempre trata de propinar este tipo de golpes mediáticos. Tengo que hacer ñecutí. Bueno, está bien. Pero espectacular tu descripción. Sobre todo el hecho que hayas recopilado todos esos antecedentes. Nadie resiste el archivo a ver, Iván, para cerrar nomás esta parte. O sea, históricamente se denunció de cómo operaban todos estos. Claro, siempre. O sea, siempre. No es nuevo lo que ahora Fiscalía no, quien ahora diga, los viernes se traía la plata. Va a ser un hipócrita, va a ser un cara dura. Se sabía desde hace años. Faltan 6 minutos para las 11.